Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer el proceso en que una persona se libera del comportamiento de rebaño. En la presentación de la serie expuse las características de una secta religiosa peligrosa y los trastornos en la personalidad del adepto. Y a partir de la segunda entrega, considero las puertas de salida para liberarse mental y conductualmente del lazo religioso. La cuarta puerta de salida constituye la desparasitación religiosa. Por definición, un parásito es un organismo que necesita de otro ser vivo para desarrollarse. Y en este estudio voy a compartir el parasitismo religioso, una metáfora para exponer la explotación religiosa perpetrada por los mercaderes de la fe en beneficio de la empresa de ilusiones a la que sirve. Por otro lado, la desparasitación religiosa es el tratamiento para eliminar los parásitos creados por la religión y prevenir futuras infestaciones, porque es esencial para la salud integral de quienes fueron infectados por el engaño de la doctrina religiosa anular la confianza en las creencias parásitas, porque inhibe la capacidad de razonamiento, impide el desarrollo sostenido del individuo y porque frena el proceso de madurez. En primer lugar tenemos el parásito del ritualismo. Isaías capítulo 29, versículo 13, dice así el profeta: El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Isaías, un sacerdote que al criticar al régimen religioso del que formaba parte, se convirtió en un profeta disidente. Por ese acto de traicionar y ventilar el fraude de sus colegas, el profeta fue asesinado con una sierra de madera por sus compañeros religiosos durante el reinado de Manasés. El Talmud de Babilonia y el de Jerusalén registran que Isaías fue aserrado por la mitad, y ese crimen también es mencionado en la carta a los Hebreos de la Biblia cristiana, en el capítulo 11, versículo 37. En este texto, el mensaje del profeta va precedido por la frase de estilo: el Señor me dijo, o así dice el Señor, una expresión común en el profetismo para resaltar que el mensaje es la voz del Dios del pueblo e inducir a los oyentes a aceptar la autoridad del mensajero y la veracidad del mensaje. Dicho de otro modo, la frase protocolar introductoria sirve para hacer creer al pueblo analfabeto y supersticioso que Isaías es el vocero autorizado de la deidad y que su mensaje es la palabra del ser mitológico. Seguidamente, el profeta expone el fraude religioso perpetrado por el régimen sacerdotal judaíta, cuyas características principales son las siguientes. Primero, que el culto al dios de la guerra Yahvé es un ritual creado por el régimen religioso, es decir, que no es divino, sino que se atribuye falsamente al dios mitológico Yahvé, porque la práctica religiosa era idolátrica y politeísta, y después del cautiverio babilónico, la doctrina impuesta por los sacerdotes judaítas fue el zoroastrismo. Que el culto al dios de la guerra Yahvé es un ritual aprendido de memoria, es decir, que no es la expresión genuina del pueblo devoto, sino que es un sistema repetitivo que le fue enseñado y obligado a practicar. Que el culto al dios de la guerra Yahvé no produce ningún cambio en la vida de sus seguidores, a tal punto de no demostrar ningún sentimiento hacia la deidad, ni admiración ni esperanza. En este sentido, el mensaje del profeta es bastante claro: este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Que el culto al dios de la guerra Yahvé es realizado en obediencia a los sacerdotes, por temor a las amenazas del régimen sacerdotal y no por temor al dios del clan judaíta. Eso refleja que el pueblo era consciente de que el ritual fue creado por los sacerdotes, que es un ritual aprendido por la fuerza y que es completamente estéril, inútil, sin ningún valor. Que el culto al dios de la guerra Yahvé solo beneficia a la élite sacerdotal gobernante, porque la creencia es un instrumento de control mental, conductual y económico para mantener al rebaño sumiso,
fácil de manipular, fácil de ordeñar y despellejar. Este ritual improductivo fue denunciado nuevamente 6 siglos después por el Galileo ejecutado por sedición. Marcos 7 del 5 al 7, dice el evangelista. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El autor del Evangelio atribuido a Marcos, en su narrativa teológica, emplea el mensaje de Isaías y pone en boca del personaje Galileo su ideología político-religiosa. A tal efecto, crea una escena en que un grupo de escribas y fariseos preguntan al héroe de su obra, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? La respuesta de Jesús a sus inquisidores es el mensaje del profeta Isaías que acabamos de examinar convenientemente, pero con 3 elementos agregados que cito a seguir. El Galileo no dialoga, tampoco es un pacifista, sino un personaje verbalmente agresivo y violento, quien acusa de hipócritas a los escribas y fariseos. La defensa de Jesús es el ataque, porque la intención del autor no es la explicación, sino la acusación directa. Segundo, Jesús respalda su acusación con el mensaje de Isaías, asegurando que el texto es una profecía sobre los escribas y fariseos. Sin embargo, el mensaje de Isaías no es una profecía, no es un mensaje predictivo, sino un retrato del pueblo de aquella época. De modo que Marcos le hace a Jesús mentiroso al afirmar que es una profecía sobre el carácter de los escribas y fariseos. Tercero, la acusación de Jesús a los miembros de ambas sectas judías es que enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, pero le dicen al pueblo que es la ley del Dios Yahvé. La evidencia de la hipocresía radica en que los escribas y fariseos de labios le honran a su Dios y le sirven sin ningún temor, sin pasión ni devoción. Muy bien, comprobamos por el profeta Isaías y por Jesús, el Dios de los cristianos, que el parásito del ritualismo conduce inevitablemente a la hipocresía, porque el religioso se somete a una serie de actos repetitivos, no por voluntad propia ni por devoción personal, sino porque es un ritual que le fue enseñado y obligado a ejecutar periódicamente. Al mismo tiempo, el parásito del ritualismo se revela en la actitud hipócrita de enseñar mandamientos de hombres como si fueran normas divinas, fenómeno observado en las diferentes doctrinas existentes, cada una elaborada según los intereses del autor. En síntesis, el parásito del ritualismo impulsa al creyente a conducirse con hipocresía, porque consciente o inconscientemente sigue una tradición litúrgica, una costumbre religiosa, una falta de espiritualidad, un estilo de santurronería basado totalmente en mandamientos de hombres, que no tiene nada de divino, absolutamente nada. El parásito del ritualismo se incuba en la persona supersticiosa, cuya capacidad de razonamiento queda bloqueada. En segundo lugar, el parásito de la creencia. En Romanos 10:17 dice Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La creencia del cristianismo es un conjunto de reglas producido por el falso apóstol Pablo. No es una norma revelada al creyente individualmente, sino que es un conjunto de reglas tomadas convenientemente del judaísmo, de la filosofía y de las religiones de misterio, e impuestas a sus seguidores como la verdad del Dios de su imaginación. Para Pablo, lo más importante no es Jesús ni el espíritu del Galileo ejecutado, sino la creencia de su autoría. Note que para Pablo, lo importante es la doctrina y no lo que piensan los seguidores de su doctrina.
Esta norma se mantiene intacta hasta nuestros días en las organizaciones religiosas. Pablo defiende con firmeza la doctrina de su producción, en vez de oír y dialogar con sus seguidores e intentar convencerlos. El apóstol impone a sus seguidores la creencia de su autoría y prohíbe cuestionar o criticar su obra político-religiosa. Pablo instala una verdadera dictadura religiosa al autorizar la vigilancia del rebaño e individualizar las voces disidentes y apartarse de ellos. Es que Pablo sabe que su doctrina es una amalgama del judaísmo, filosofía y religiones de misterio, y teme que sus seguidores, al descubrir el fraude, compartan con otros miembros de la comunidad, desacreditando la doctrina de Pablo y mancillando su frágil autoridad religiosa. Por orden de Pablo, el que piensa diferente es segregado, abandonado, demonizado y condenado, porque pone en peligro la vigencia de su doctrina y la unidad del rebaño. En sus palabras, causan divisiones entre sus seguidores y causan tropiezos en contra de la doctrina que habían aprendido del apóstol. Este mandato a la comunidad de Roma, Pablo también ordenó a la comunidad de Éfeso. Primera de Timoteo 1:3, escribe Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. La preocupación de Pablo es siempre su doctrina y no sus seguidores, mucho menos sus detractores. Pablo está decidido a imponer su creencia y que impere sin ningún estorbo, sin ninguna crítica ni cuestionamiento. El mandato de Pablo a Timoteo, por tanto, es que en Éfeso no se enseñe otra creencia, sino que sea únicamente la doctrina del apóstol, es decir, la doctrina de su producción. Pablo no confía en su Señor ni en el Espíritu Santo que tanto cacarea, porque sabe que está mintiendo, que su doctrina no es más que una ensalada del judaísmo, de la filosofía y de las religiones de misterio. Así como ordenó a los romanos y a los de Éfeso, así también lo hizo a los de Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses 2:15 escribe Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El énfasis de Pablo es siempre la doctrina, en referencia directa a sus enseñanzas, a los dogmas por él establecidos. El mandato a sus seguidores es que se mantengan firmes en la creencia, que aprendieron del apóstol lógicamente, independientemente del medio por el cual fueron instruidos, ya sea a través de su predicación o mediante sus cartas. La norma doctrinal es la palabra de Pablo y no la palabra de Yahvé o de Moisés, ni la palabra del Galileo ejecutado por sedición. Muy bien, comprobamos que el parásito de la creencia enaltece la doctrina y denigra al adoctrinado. Instala una verdadera dictadura religiosa en que todo aquel que piense diferente o cuestione la doctrina debe ser silenciado y abandonado. El parásito de la creencia impide el diálogo en la congregación e impone a sus miembros una obediencia ciega, de aceptar y de acatar íntegramente, bloqueando la capacidad de razonar y de disentir sobre la doctrina vigente. En tercer lugar, el parásito de la revelación. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La revelación es la manifestación de una verdad secreta u oculta, y en la Biblia se emplea para referirse a la voluntad de los dioses que es comunicada a través de un revelador o agente transmisor, quien se encarga de entregar el mensaje al destinatario, que puede ser el rey u otra persona, o para un pueblo o para toda la nación. Las leyes que fueron reveladas a Moisés por el Dios de la guerra Yahvé, según la leyenda del Éxodo, son mandamientos copiados del libro de los muertos, de las leyes asirias y del código de Hammurabi, el monarca babilónico del siglo XVIII antes de la era común.
Así que las leyes no pertenecen ni a Moisés, ni a Yahvé, ni a los judíos, sino a sus vecinos, pero que fueron atribuidos falsamente a Yahvé para magnificar su figura mitológica e imponer al pueblo campesino, analfabeto y supersticioso. El propósito de las normas reveladas es que la nación posexílica y sus descendientes cumplan con todas las disposiciones de la supuesta ley revelada. Note que dicha revelación no es para usted ni para mí, tampoco es para todo el mundo, sino que es única y exclusivamente para el pueblo que se cree elegido por una deidad, sin saber que fueron los sacerdotes judaítas quienes eligieron a Yahvé como el Dios único. Las leyes supuestamente reveladas es un código civil religioso que operaba como la Constitución Nacional, cuya vigencia es eterna. Sin embargo, desde el siglo I hasta nuestros días, fue completamente descartado por ser anacrónico y porque sus prácticas son condenadas por las sociedades modernas, como por ejemplo la esclavitud, los rituales de sacrificios humanos y de animales, la misoginia, la intolerancia religiosa, etc. Las leyes secretas, es decir, las no reveladas, se refieren a las leyes que serán creadas en el futuro por el régimen sacerdotal judaíta y que serán igualmente atribuidas a la deidad mitológica de la nación hebrea. Por ser supuestamente dictaminada por el Dios Yahvé, serán también leyes perpetuas aplicadas a todas las generaciones. Según el relato, la ley es una revelación atribuida falsamente al Dios Yahvé, una deidad mitológica de la tormenta y de la guerra, representado por un becerro o un toro, cuyo consorte es la diosa Ashera, y su divorcio está registrado en el libro del profeta Zacarías. Sin embargo, en el siglo I apareció un nuevo Moisés, Jesús el Galileo, un nuevo revelador con una nueva ley atribuida a su padre, un Dios cuyo nombre es desconocido. Mateo capítulo 11, versículo 27, dice Jesús: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Los evangelios y el cristianismo paulino tienen por objetivo atacar y silenciar al judaísmo. En este sentido, el Galileo reemplaza todo lo que tiene el judaísmo. Jesús es el último Adán, Jesús es el nuevo Moisés, es la nueva ley o Torá, es el Cordero perfecto del sacrificio. Jesús es el nuevo y definitivo Salvador y Señor, y no solo de Israel, sino de todo el imperio romano. Así, de la pluma de los escritores romanos, la figura de un sedicioso ejecutado fue transformado en un ser divino, deificado y adorado. El autor del Evangelio de Mateo pone en boca del Galileo a confesar a sus lectores que él es el único revelador absoluto autorizado por la deidad desconocida, a quien le llama Padre y que es representado por un pájaro, por una paloma. Otra confesión de la ideología político-religiosa de Mateo, dicho por el Galileo, es que Jesús es el único ser humano que conoce a ese Dios al que llama Padre. Por tanto, Jesús es el único que puede revelar la voluntad de ese Dios innominado y desconocido, porque solo Él lo conoce y nadie más. Debido a que Jesús es presentado artificialmente por Mateo como el único revelador de su Dios desconocido, el escritor le hace afirmar al Galileo que él escoge a quien quiere para revelar la voluntad de su Padre. Muy bien, además de los reveladores Moisés el egipcio y Jesús el Galileo, en el siglo I también surgió un personaje que se proclamó un revelador, Saulo de Tarso de Cilicia. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, escribe Pablo: Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio de Pablo es completamente diferente al evangelio de Jesús registrado en los sinópticos. Es un mensaje distinto y distante del que pregonaba el Galileo.
Note que el Dios de la guerra Yahvé desaparece de la Biblia cristiana Nuevo Testamento. El Dios de la tribu indígena de Judá fue silenciado intencionalmente por los escritores romanos. Al igual que Yahvé, el Dios de los judíos, y Jesús, el Dios de los cristianos, Pablo afirma con arrogancia que el origen de su evangelio no es humano, sino divino, y quien le reveló fue Jesús el Cristo, el hombre ejecutado por sedición, a quien Pablo nunca conoció. Sin embargo, el Evangelio de Pablo es una mezcla de reglas tomadas del judaísmo, de la filosofía platónica, del estoicismo, del picureísmo, del gnosticismo y de las religiones de misterio. Nada de eso enseñó el Galileo estando vivo, y pensar que lo hizo después de muerto únicamente al apóstol Pablo es ser demasiado ingenuo o estar delirando. Pablo impone su doctrina y no la de Yahvé ni la de Jesús el Galileo. Pablo menosprecia y descarta la doctrina del segundo templo y la doctrina de Jesús el Galileo. La doctrina de Pablo es la estructura que sostiene la iglesia cristiana, ignorando la doctrina de Jesús y del Dios de la guerra Yahvé. Muy bien, comprobamos que el parásito de la revelación tiene tres variantes: la de Moisés, la del Galileo y la del hombre de Tarso de Cilicia. Los tres parásitos de la revelación no concuerdan entre sí, más bien se atacan mutuamente según la intención de sus autores. El parásito de la revelación en sus tres manifestaciones divide la voluntad de sus seguidores, ni si van a obedecer a uno de los tres parásitos o a todos según lo desee o según le convenga. En cuarto lugar, el parásito de la extorsión. Deuteronomio capítulo 28, versos 58 al 60. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste, y no te dejarán. El Dios Yahvé es el principal creador de parásitos, y como usted puede ver, no es un ser perfecto con atributos divinos, sino un psicópata altamente peligroso y perjudicial. Yahvé es una criatura mitológica perversa que impone su voluntad a través de la amenaza cruel y desmedida a una nación campesina y supersticiosa. Yahvé creó el parásito de la extorsión para intimidar y chantajear a su pueblo, a su propio pueblo. Y con esta carta macabra de presentación, es fácil entender por qué su pueblo siguió y sirvió a otros dioses mucho más sensibles y benevolentes que él. Según sus propias palabras, el Dios Yahvé es la fuente de incontables parásitos. Yahvé es el mayor productor de parásitos en la mitología hebrea. Con su ejército de parásitos, combate la desobediencia de su propio pueblo, un pueblo que le sigue y le sirve por temor, y no por convicción ni devoción, mucho menos por amor. La bestialidad del Dios de las plagas es trágico, es perturbador. Note la brutalidad del que se proclama el Santo de Israel. Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. El parásito de la extorsión sería transmitido a la próxima generación y así indefinidamente. Una tortura despiadada e interminable sin esperanza de cura. La perversidad del Dios de las plagas es de naturaleza diabólica, porque amenaza a su pueblo con diversos tipos de parásitos, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas como su propia naturaleza y duraderas como sus historietas que se cuentan hasta nuestros días. Como si no bastase, el Dios de las plagas sigue destilando odio y saña sobre su pueblo. El abominable Dios de las plagas afirma que traerá sobre ellos todos los males con que azotó a Egipto y que no le dejarán. Y para completar su despiadada amenaza, afirma en Deuteronomio 28:61,
Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrito en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. La perversión del desalmado Dios de las plagas no tiene límites, como si no fueran suficientes los que había mencionado. En una actitud cruel y sanguinaria amenaza con otras plagas que no fueron citadas, pero que a su tiempo las va a crear para que con ellas azote a su pueblo elegido para torturar psicológica y físicamente. El objetivo final del parásito de la extorsión no es solamente la tortura de su pueblo, sino la destrucción completa de su propia nación. Irónicamente, el Dios de las plagas se refiere a su pueblo como la niña de sus ojos. ¿Cómo sería si no lo fuese? La escena de horror y de terrorismo divino también se observa en Deuteronomio 28, 66 y 67. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad en tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Muy bien, comprobamos que el parásito de la extorsión genera pánico en la población, para que a través de la amenaza y del miedo, el pueblo analfabeto y supersticioso se someta a las leyes establecidas por el régimen sacerdotal judaíta, pero atribuida falsamente al Dios de las plagas Yahvé. En quinto lugar, el parásito encarnado. Marcos capítulo 3, versículos 9 y 10. Y dijo Jesús a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. En la mitología cristiana, al personaje titulado Jesús o Salvador, sus creadores le otorgaron cualidades de otros seres mitológicos para crear la figura de una deidad con poderes extraordinarios. La práctica de crear una nueva deidad con el empleo del perfil de otros seres mitológicos era bastante común en el mundo antiguo. Según el Evangelio de Juan, el Galileo es el Dios encarnado, es Dios hecho carne, aunque no menciona cuál es el nombre del tal Dios, porque el personaje más importante es Jesús, el nuevo Dios romano. Las plagas con las que el perverso Dios Yahvé infestó al pueblo, según este relato teológico, el curandero Galileo liberó a mucha gente de los parásitos enviados por la deidad maligna representada por un becerro o un toro. El autor de esta narrativa fantasiosa opaca y desplaza al Dios judaíta Yahvé, quien es contrarrestado y superado por el nuevo Dios romano, Jesús el Galileo. En esta historieta religiosa, el Galileo actúa como un plaguicida divina, o plaguicida divino, mejor dicho, quien tiene el poder de eliminar las plagas producidas por el abominable Dios Yahvé. Además, el Galileo funciona como el cable tierra, porque canaliza todas las plagas y las hace desaparecer, sin que le afecte ninguno de los parásitos creados por el siniestro Dios Yahvé. En Mateo 11:25 relata el evangelista que en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esto es una falacia, porque el mensaje de Jesús es tan pobre que solo es aceptado por la gente simple, de escasa preparación académica o sin acceso a la información religiosa. El mensaje del Galileo no está divinamente oculto de los ojos de los sabios, sino todo lo contrario. Es descartado intencionalmente por los instruidos porque es un mensaje ilusorio e irracional que caracteriza a la literatura religiosa. La frase las revelaste a los niños debe ser entendida como solo los niños creen el cuento infantil sobre el amigo imaginario llamado Jesús o Salvador. En Mateo 18:3 dijo Jesús, si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. El parásito encarnado promueve la infantilización del adulto, obligando a la persona mayor a adoptar la actitud de un niño, porque acepta cualquier cosa y cree en cualquier cosa, porque se encuentra en un estado de vulnerabilidad y, por tanto, carece de argumentos para defenderse de la alienación religiosa. La carnada empleada para el adulto es la vida eterna o el paraíso, una creencia acuñada por el profeta persa Zoroastro. Y esa fragilidad del niño es aprovechada por las instituciones religiosas para adoctrinar al menor de edad, para catequizar a una criatura frágil e indefensa. Muy bien, comprobamos que el parásito encarnado anula la capacidad de razonar del individuo, lo infantiliza y lo idiotiza mediante promesas ilusorias propias de la fantasía religiosa. En sexto lugar, el parásito camaleón. 1 Corintios 3, del 1 al 3, escribe Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El apóstol Pablo es un sofista, un malabarista, y al comparar sus escritos se puede observar cómo cambia de opinión según el auditorio y de acuerdo con las circunstancias. Pablo divide a sus discípulos entre carnales y espirituales. Los carnales son los que no siguen su pensamiento político religioso, mientras que los espirituales son los que creen y obedecen ciegamente a su doctrina. El argumento de Pablo para efectuar dicha división es una falacia, porque los conflictos que cita es la historia de la membresía de todas las religiones, desde su origen hasta nuestros días. Incluso el camaleón Pablo disputaba enérgica y groseramente con judíos y griegos, con una personalidad conflictiva y agresiva. Es decir, que su fe y su creencia no tuvieron el poder de modificar su carácter, más bien se tornó visible, notorio. En 1 Corintios 14:20 escribe Pablo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo desafía la postura del Galileo, quien manda al adulto a comportarse como niño, a pensar como niño, a creer como niño y a conducirse como un niño para entrar en el reino. Pablo prohíbe que sean como niños en el modo de pensar, porque esa forma de pensar se refleja en la conducta, generando celos, contiendas y disensiones. Ocurre que el caballito de batalla de Pablo es que el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva persona. Sin embargo, los hechos siempre demostraron lo contrario, que la naturaleza del ser humano no ha cambiado, así como Pablo, a pesar de su fe, siguió siendo un hombre arrogante y mentiroso, un traficante de la fe. Por otro lado, Pablo manda que sean maduros en el modo de pensar, donde la madurez para el apóstol significa pensar como él, creer como él y vivir como él. En pocas palabras, para Pablo la madurez significa obedecer su doctrina y nada más. Muy bien, comprobamos que el parásito camaleón divide al rebaño en dos grandes grupos: los que siguen la doctrina de Pablo y los que ignoran sus enseñanzas. Sin embargo, quedó demostrado que aún los que siguen su doctrina solo adquirieron una ideología religiosa, porque no cambiaron de carácter y siguieron teniendo celos, contiendas y disensiones. Este mismo fenómeno se observa aún en nuestros días en las organizaciones religiosas, razón por el cual continúan dividiéndose continua e indefinidamente. En séptimo y último lugar, el parásito del atraso. Mateo 16, versículos 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
La Iglesia es el responsable del atraso y de la ignorancia, quien a través de sus dogmas mantiene un estado de permanente ceguera y estancamiento. El Galileo pretendió liberar a su pueblo del yugo romano, y al fracasar, sus seguidores crearon una institución religiosa en su nombre y se lo atribuyeron falsamente diciendo que Jesús edificaría su iglesia y que las puertas del Hades, el dios del inframundo de la mitología griega, no tendría poder para destruirla. Sin embargo, la historia de la iglesia desde su nacimiento nunca fue edificado por las palabras de Jesús, sino por los religiosos que reinterpretaron al personaje ejecutado por sedición. El Galileo, además, le encomendó a Pedro las llaves del reino, cuya función consiste en determinar personalmente qué o quiénes entrarían en el reino de los cielos. El problema es que al fallecer Pedro, desapareció la autoridad con poderes trascendentales. Sin embargo, la Iglesia Católica tomó el lugar de ambos personajes y fundó la institución religiosa en nombre de Jesús el Galileo, afirmando que se trata de su iglesia y que es la única y verdadera iglesia sobre la faz de la tierra. Y al usurpar el lugar de Pedro, la iglesia se arroga el poder de establecer las condiciones para acceder al paraíso, creando diversas llaves doctrinales que encajen en la cerradura del reino de los cielos. Con esta interpretación, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. El apóstol Pablo definió la naturaleza de la Iglesia en la epístola a su pupilo de Éfeso, primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sin mencionar quién es ese Dios, Pablo afirma que el templo, el edificio, la morada de la deidad constituye la columna y baluarte de la verdad, y no los seguidores del apóstol. La Iglesia Católica abrazó la afirmación de Pablo y para defender y mantener su poder político religioso, empezó a perseguir a todos aquellos que no se sujetaban a su control y señorío. Persiguieron a científicos y a libres pensadores en todas las épocas de su historia, y miles fueron asesinados cruelmente mediante torturas macabras en sesiones de la Santa Inquisición. En la historia, el oscurantismo se refiere al periodo de oscuridad asociado a la Edad Media, caracterizado por la dogmática, la superstición y la restricción del conocimiento. El término fue popularizado por los filósofos iluministas del siglo XVIII, que empleaban para contrastar con la luz de la razón y del conocimiento que defendían. En un sentido más amplio, el oscurantismo también se emplea para describir la defensa de las ideas irracionales y retrógradas. Muy bien, comprobamos que el responsable por el parásito del atraso es la religión, porque frena el avance de la ciencia, impide el desarrollo de la racionalidad, atrasa al ser humano con una doctrina mitológica, entorpece con una fantasía religiosa e infantiliza con una ideología ilusoria. La religión captura, enceguece y aprisiona, absorbe el tiempo, el pensamiento y el dinero de la gente, condenándoles al atraso, a la postergación, al subdesarrollo. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación sarcástica de la novelista y poeta estadounidense Barbara Ellen Kingsolver. Alabado sea el Señor de todas las plagas y secretas aflicciones. Si Dios se divirtió inventando los lirios del campo, seguro que se partió de risa con los parásitos del África. Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.